Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido en su interior que hay fuerzas invisibles operando en este mundo. Algunos las ignoran, otros las niegan, pero aquellos que han tenido encuentros con lo inexplicable saben que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Situaciones que se repiten sin explicación, oportunidades que desaparecen en el último momento, enfermedades que llegan de repente, relaciones que se destruyen sin una razón aparente. Muchos lo llaman mala suerte, otros lo ven como simples desafíos de la vida, pero la verdad es mucho más profunda. Existen fuerzas espirituales que buscan frenar el propósito de Dios en la vida de sus hijos, tratando de sembrar caos, desesperanza y miedo. Pero aquí está la clave: Dios no nos ha dejado indefensos. Él nos ha dado herramientas espirituales poderosas y hoy quiero hablarte de una de las más importantes. Si alguna vez has sentido que algo oscuro trata de detenerte, que hay barreras invisibles que no te dejan avanzar, que tu vida parece atrapada en un ciclo que se repite una y otra vez, entonces este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere revelarte una verdad que cambiará tu vida para siempre. Hoy vamos a hablar de un pasaje bíblico que tiene un poder impresionante para alejar todo mal, para romper cadenas invisibles y para sellar tu vida bajo la protección divina. Este pasaje ha sido proclamado en tiempos de guerra, en momentos de crisis, por aquellos que han entendido que la verdadera batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en lo oculto. ¿Estás listo para descubrirlo? La Biblia nos advierte que el enemigo no descansa, que su misión es robar, matar y destruir. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hemos abierto puertas que le han permitido operar en nuestra vida. Palabras que hemos dicho sin pensar, pensamientos que hemos permitido crecer en nuestra mente, acciones que parecían inofensivas pero que nos han conectado con fuerzas que no vienen de Dios. Es por eso que necesitamos activar la protección divina sobre nuestra vida, y la buena noticia es que Dios nos ha dejado la llave para hacerlo. Lo que voy a revelarte hoy es algo que ha sido escondido para muchos, pero que ha transformado la vida de aquellos que lo han proclamado con fe. Un pasaje que tiene el poder de desatar la protección de Dios en tu vida, de romper cualquier maldición que haya intentado aferrarse a ti y de sellar tu casa, tu familia y tu destino bajo el resguardo del Altísimo. Pero antes de revelarlo, quiero que hagas algo. Tómate un momento y pídele a Dios que abra tu corazón, que te muestre si hay algo en tu vida que necesita ser quebrado. Que ilumine aquellas áreas donde has estado atado sin darte cuenta. Porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él responde. Y cuando proclamamos su palabra con fe, todo lo que se ha levantado en nuestra contra comienza a derrumbarse. Si sientes que este mensaje es para ti, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe que hoy es el día en que todo cambia, que el mal se aleja de tu vida, que la protección de Dios cubre cada área de tu existencia. Escribe: hoy tomo la protección de Dios sobre mi vida, hoy proclamo su victoria, hoy toda obra del enemigo es destruida en el nombre de Jesús. No subestimes el poder de esta declaración. Porque cuando verbalizamos lo que creemos, estamos activando el poder de Dios en nuestra vida. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual se mueve por principios, y uno de ellos es la autoridad de la palabra de Dios. Cuando proclamamos las Escrituras, no estamos recitando simples frases, estamos desatando decretos divinos que tienen el poder de cambiar realidades. Y este pasaje que vamos a proclamar juntos hoy es un arma espiritual que puede marcar un antes y un después en tu vida. No es cualquier pasaje. Es una promesa que Dios dejó escrita para que sus hijos vivan bajo su protección y bajo su victoria. Ahora quiero que hagas algo más. Quiero que, mientras escuchas este mensaje, pienses en aquellas áreas de tu vida donde sientes que el enemigo ha intentado robar tu paz, tu propósito, tu salud, tus relaciones o tus oportunidades. Porque lo que estás a punto de proclamar no es solo para escucharlo, sino para aplicarlo con fe. Hoy es el día en que se rompe todo lazo con el pasado, en que toda barrera invisible es derribada, en que la luz de Cristo ilumina cada rincón de tu vida y toda tiniebla desaparece. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. Dios te ha traído hasta este mensaje porque quiere hacer algo en tu vida, quiere revelarte su protección, quiere enseñarte cómo caminar en victoria, cómo vivir sin miedo. Cómo cerrar toda puerta al enemigo y caminar en la libertad que Él diseñó para ti.
Este pasaje que estás a punto de conocer es la clave que puede abrir una nueva temporada en tu vida. ¿Estás listo para proclamar la palabra de Dios sobre tu vida? ¿Estás listo para activar su protección y vivir en su victoria? Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Si hay algo que ha marcado la vida de muchos creyentes, es la lucha constante contra situaciones que parecen no tener explicación. Personas que oran, que buscan a Dios, pero siguen sintiendo que algo invisible los frena, que hay una barrera que impide su avance, que por más que lo intentan, el mismo ciclo de dolor y frustración se repite una y otra vez. ¿Es casualidad? No. No es una simple coincidencia. Hay algo que opera en lo invisible y que necesita ser roto en el nombre de Jesús. Hoy Dios quiere entregarte la clave para desatar su protección sobre tu vida y alejar todo mal de ti. La Biblia nos enseña que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que intentan oprimir a los hijos de Dios. Pero también nos enseña que hay armas espirituales que nos han sido dadas para vencer, para caminar en victoria y para romper toda maldición que haya intentado establecerse en nuestra vida. Una de esas armas más poderosas está contenida en un pasaje bíblico que ha sido proclamado por generaciones como un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Hoy te voy a revelar ese pasaje, pero antes quiero que entiendas algo: la victoria espiritual no se trata solo de conocer la verdad, sino de aplicarla con fe. Muchos creyentes viven bajo opresión porque no han entendido la autoridad que Dios les ha dado. Aceptan el sufrimiento como si fuera parte inevitable de su vida, como si no tuvieran derecho a la libertad que Cristo ya pagó en la cruz. Pero déjame decirte algo: no importa cuánto tiempo hayas vivido bajo una atadura, no importa cuántas veces hayas intentado avanzar sin éxito, no importa lo fuerte que parezca la barrera que tienes enfrente. La palabra de Dios tiene el poder de romper cualquier cadena, de derribar cualquier muro y de liberar cualquier vida que haya sido atrapada por el enemigo. Es por eso que hoy vamos a proclamar este salmo juntos. Pero antes de hacerlo, quiero que examines tu vida. ¿Hay algo que has visto repetirse una y otra vez en tu familia? Crisis financieras constantes, enfermedades inexplicables, problemas en tus relaciones, puertas que se cierran justo cuando parecía que todo iba a salir bien. Nada de esto es casualidad. La Biblia nos enseña que hay bendiciones y maldiciones que pueden pasar de generación en generación, pero también nos enseña que, a través de Cristo, toda maldición puede ser cancelada y toda atadura puede ser destruida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior te dice que este mensaje es para ti. No es una simple casualidad, sino una cita divina. Dios quiere abrir tus ojos espirituales, mostrarte lo que ha estado operando en lo oculto y darte las herramientas para caminar en su victoria. No más ciclos repetitivos, no más barreras invisibles, no más cadenas atándote al pasado. Hoy es el día en que se rompe todo lo que el enemigo ha intentado levantar en tu contra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, capaz de discernir las intenciones del corazón y de traer luz a las tinieblas. Cuando la proclamamos con fe, estamos desatando decretos espirituales que tienen el poder de transformar nuestra realidad. Lo que hoy te voy a compartir no es una simple oración, es una proclamación de victoria, un escudo de protección, una declaración de fe que ha sido usada por generaciones para sellar la vida de los creyentes bajo el amparo del Altísimo. Antes de proclamar este salmo, quiero que entiendas algo muy importante: el enemigo opera a través del miedo, la confusión y la ignorancia. Mientras más desconocemos nuestra autoridad en Cristo, más fácil le es moverse en nuestra vida. Es por eso que hay personas que sienten que están atrapadas en un laberinto sin salida, porque han permitido que el enemigo opere sin resistencia. Pero hoy es el día en que eso cambia. Hoy tomas la autoridad que Dios te ha dado y declaras que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando proclamamos la palabra de Dios, estamos activando el mundo espiritual a nuestro favor. No se trata de superstición ni de magia, sino de un principio divino que ha sido establecido desde el inicio de los tiempos. Dios habló y el universo fue creado. Jesús habló y los enfermos fueron sanados.
La Biblia nos enseña que en la lengua hay poder de vida y muerte, y que lo que proclamamos con fe tiene consecuencias en el ámbito espiritual. Por eso, hoy vamos a proclamar juntos este pasaje poderoso que ha protegido a incontables generaciones de creyentes. El salmo que vamos a proclamar es el Salmo 91. No es un simple poema, es un pacto de protección, una declaración de seguridad en Dios, un recordatorio de que aquellos que habitan bajo su sombra están cubiertos por su poder. Cuando lees este salmo con fe, no solo lo estás recitando, sino que estás decretando que la protección divina rodea tu vida, tu hogar, tu familia y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando proclamas este salmo, estás activando una cobertura celestial que el enemigo no puede atravesar. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, no importa cuán grande parezca la tormenta, la promesa de Dios es que si habitas en Él, su protección estará sobre ti. Esto no significa que nunca enfrentarás problemas, pero sí significa que nada podrá tocarte sin que Dios lo permita y que en medio de cualquier situación, su presencia será tu refugio. Pero hay una clave fundamental en este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo. Esto significa que no es para todos, es para aquellos que han decidido hacer de Dios su morada. No se trata de una oración ocasional o de buscar a Dios solo en momentos de crisis, sino de vivir en su presencia, de caminar en obediencia, de confiar en Él completamente. La protección de Dios no es un amuleto que usamos cuando lo necesitamos, es el resultado de una relación continua con Él. Muchos han proclamado este salmo sin ver resultados porque lo han hecho sin fe o sin un verdadero compromiso con Dios. Pero cuando decides rendir tu vida al Señor, cuando eliges caminar en sus caminos, su protección se activa sobre ti de una manera sobrenatural. Es por eso que hoy no solo quiero que leas este salmo, sino que tomes la decisión de habitar en la presencia de Dios, de hacer de Él tu refugio permanente. Si en tu vida has sentido miedo, ansiedad, inseguridad, si has sentido que hay fuerzas que intentan oprimirte, quiero que tomes este salmo y lo proclames todos los días. Que lo leas en voz alta en tu casa, que lo declares sobre tu familia, que lo uses como un arma espiritual para sellar cada área de tu vida. Porque cuando proclamas la palabra de Dios con fe, todo el reino de las tinieblas tiembla, las cadenas se rompen y la luz de Cristo invade cada rincón. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más proclames este salmo, más se fortalecerá tu fe, más cambiará tu atmósfera espiritual y más protección divina se activará en tu vida. No subestimes el poder de la repetición en el mundo espiritual. Jesús mismo repetía oraciones y enseñanzas porque sabía que la declaración constante refuerza la fe y establece la victoria. Si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que hagas algo: toma la decisión de proclamar el Salmo 91 cada día. Escríbelo, memorízalo, léelo en voz alta. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios te ha dado. Levántate en fe y declara que la protección divina está sobre ti y sobre todo lo que amas. Hoy es un día de liberación, un día de victoria, un día en el que el enemigo pierde poder sobre tu vida. No más miedo, no más ataduras, no más ciclos repetitivos. Hoy decides habitar bajo la sombra del Omnipotente, hoy tomas la protección divina, hoy caminas en la autoridad que Dios te ha dado. Y cada vez que el enemigo intente levantarse contra ti, proclama este salmo y recuerda que la última palabra siempre la tiene Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Porque hay muchas personas viviendo bajo opresión sin saber que la llave de su libertad está en la palabra de Dios. Que este mensaje sea una semilla que dé fruto en tu vida y en la vida de muchos más. Que el Salmo 91 sea tu escudo, tu refugio y tu declaración de fe cada día. Hoy decides caminar en la victoria que Cristo ya ganó para ti. Hoy es el inicio de una nueva temporada en tu vida.
Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando decides habitar bajo la sombra del Omnipotente, entras en una dimensión espiritual donde la presencia de Dios es tu refugio constante. Esto significa que, sin importar lo que suceda en el mundo exterior, tu espíritu permanece en paz, fortalecido y cubierto por la protección divina. Pero esta cobertura no es automática, requiere una decisión consciente de vivir en comunión con Dios, de rendirle tu corazón y confiar en sus promesas. El enemigo sabe que aquellos que permanecen en la presencia de Dios son intocables, por eso su estrategia es distraerte, desanimarte y alejarte del abrigo del Altísimo. Quiere que olvides quién eres en Cristo, que ignores el poder que tienes en la palabra de Dios y que vivas con miedo, ansiedad y preocupación. Pero cuando proclamas el Salmo 91 con fe, estás declarando en el mundo espiritual que perteneces a Dios y que ninguna fuerza del mal tiene autoridad sobre ti. Dios no promete que nunca enfrentarás dificultades, pero sí promete que estarás seguro en medio de ellas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que la clave no es evitar los problemas, sino enfrentarlos con la certeza de que Dios está contigo y te dará la victoria. Cada prueba que atraviesas es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción, para fortalecer tu fe y para testificar de su poder. El Salmo 91 no es solo un refugio contra peligros físicos, sino también contra las batallas espirituales. Muchas personas viven bajo opresión sin saberlo, cargando miedos, ataduras generacionales, pensamientos de derrota y sentimientos de desesperanza. Pero la palabra de Dios tiene el poder de romper toda cadena y de traer libertad a quienes la proclaman con fe. Cuando dices, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, estás declarando que Dios mismo es tu refugio, que su amor te envuelve y que nada podrá dañarte. Cada palabra de este salmo es una promesa de protección, pero también un llamado a confiar completamente en Dios. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Esto significa que, aunque haya peligros visibles e invisibles, no debes temer, porque Dios es tu escudo. La ansiedad y el miedo son armas que el enemigo usa para debilitarte, pero cuando proclamas esta verdad, desarmas esas mentiras y reafirmas que tu confianza está en Dios. El Salmo 91 también habla de la guerra espiritual que se libra en el mundo invisible. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no es solo una metáfora, sino una realidad en el ámbito espiritual. Hay batallas que no ves, ataques que han sido planeados en tu contra, pero la protección divina impide que lleguen a ti. Dios pone un cerco de ángeles a tu alrededor, levantando un muro de fuego que el enemigo no puede atravesar. Esta promesa no es solo para algunos, sino para todos los que han decidido habitar en la presencia de Dios. Cuando proclamas el Salmo 91, estás recordándole al enemigo que su poder es limitado, que él no tiene la última palabra y que tú perteneces al Dios Todopoderoso. Satanás intentará sembrar dudas en tu corazón, hacerte pensar que las promesas de Dios no son para ti, pero debes rechazar esas mentiras y aferrarte a la verdad. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha declarado. Aunque las circunstancias parezcan adversas, si Dios ha dicho que te protegerá, puedes estar seguro de que así será. Muchos han testificado de cómo este salmo ha sido su refugio en momentos de peligro. Personas que han enfrentado accidentes, ataques, enfermedades y situaciones difíciles han visto la mano de Dios protegiéndolos de manera sobrenatural. No es coincidencia, es el poder de la palabra de Dios en acción. Cuando decides confiar en Dios y proclamar sus promesas, su protección se activa sobre tu vida de una manera tangible. Pero hay algo importante que debes saber, la protección de Dios no es solo para ti, sino también para tu familia y seres queridos. Cuando declaras este salmo, estás cubriendo con oración a tus hijos, tu matrimonio, tu hogar y todo lo que Dios te ha dado. La oración de un justo tiene poder, y cuando proclamas la palabra de Dios con fe, estás estableciendo un cerco de protección alrededor de los tuyos. El enemigo sabe que no puede tocarte cuando estás bajo la cobertura divina, por eso su estrategia es hacerte salir de esa cobertura. Quiere que te distraigas con preocupaciones, que dejes de orar, que pierdas la fe, que te alejes de la presencia de Dios.
Pero hoy decides permanecer firme, hoy decides habitar bajo la sombra del Omnipotente, hoy decides proclamar el Salmo 91 y hacer de Dios tu refugio eterno. Dios ha prometido que aquellos que confían en Él verán su salvación. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esto significa que la clave para recibir su protección es amarlo y conocer su nombre. No se trata solo de recitar palabras, sino de tener una relación viva con Él, de confiar en su carácter, de saber que es un Dios fiel y poderoso. Si hasta hoy has sentido que hay ataques espirituales en tu vida, si has vivido con miedo o ansiedad, si has sentido que hay ciclos repetitivos de dolor y fracaso, hoy es el día para romper con todo eso. Hoy decides tomar la autoridad que Dios te ha dado y declarar que su protección está sobre ti. Hoy decides caminar en la victoria que Cristo ya ganó para ti en la cruz. Quiero animarte a que hagas de la proclamación del Salmo 91 un hábito diario. No solo cuando enfrentes problemas, sino cada día, como un escudo que te protege en todo momento. Léelo en voz alta, escríbelo en lugares visibles, memorízalo, enséñaselo a tus hijos. Que esta verdad esté tan arraigada en tu corazón que, cuando llegue la prueba, tu primer instinto sea proclamar la palabra de Dios. Dios es fiel a sus promesas, y cuando decides confiar en Él, su protección se vuelve una realidad en tu vida. No más miedo, no más incertidumbre, no más ataques del enemigo que pasen desapercibidos. Hoy decides caminar bajo la cobertura del Altísimo, hoy decides proclamar su palabra con fe, hoy decides vivir en su paz. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Hay muchas personas que viven bajo opresión sin saberlo, que enfrentan ataques espirituales sin entender la causa. Pero la palabra de Dios tiene el poder de traer luz a las tinieblas y de romper toda atadura. Que este mensaje sea una semilla que produzca fruto en tu vida y en la vida de muchos más. Hoy es el comienzo de una nueva temporada en tu vida, una temporada de victoria, de protección divina, de comunión con Dios. Nada podrá tocarte porque has decidido habitar bajo la sombra del Omnipotente. Dios te bendiga y te guarde siempre. El poder de Dios se manifiesta en la vida de quienes deciden confiar en Él sin reservas. No es suficiente con saber que Dios es nuestro refugio, debemos vivir conforme a esta verdad, permitiendo que su presencia transforme cada aspecto de nuestra existencia. Cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente, no solo encontramos protección, sino también dirección, consuelo y fortaleza en cada situación que enfrentamos. La comunión con Dios es la clave para experimentar su cobertura de manera tangible. No se trata solo de orar cuando estamos en peligro o de proclamar el Salmo 91 en momentos de crisis. Se trata de desarrollar una relación diaria con Dios, de caminar con Él en todo momento y de permitir que su palabra sea la luz que guía nuestro camino. Cuando haces de Dios tu refugio constante, su paz inunda tu corazón y te da seguridad en medio de cualquier tormenta. El enemigo intentará por todos los medios sacarte de la presencia de Dios. Usará el desánimo, la duda, la distracción y el pecado para alejarte de la comunión con Él. Pero cuando entiendes que la verdadera seguridad está en habitar en la presencia del Altísimo, te vuelves inquebrantable. No importa lo que enfrentes, porque tu confianza no está en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Jesús nos enseñó que la fe mueve montañas. No se trata de un concepto simbólico, sino de una realidad espiritual. Cuando proclamas la palabra de Dios con fe, las barreras caen, los caminos se abren y la protección divina se activa en tu vida de una manera sobrenatural. El Salmo 91 no es solo un poema hermoso, es una declaración de poder, una afirmación de la autoridad que Dios ha dado a sus hijos para vivir en victoria. Dios no nos ha llamado a vivir con temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que, como hijos de Dios, no debemos permitir que el miedo nos paralice. El enemigo usará el temor como una herramienta para debilitar nuestra fe, pero cuando nos aferramos a las promesas de Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros. La protección divina no significa que nunca enfrentaremos desafíos. De hecho, Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos aseguró que Él ha vencido al mundo.
La diferencia entre quienes confían en Dios y quienes no, no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con ellos en medio de las dificultades. Esta es la promesa que nos da el Salmo 91, no importa lo que venga, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Uno de los mayores peligros que enfrentamos en la vida espiritual es la complacencia. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero cuando llegan las pruebas, muchos tienden a dudar. La clave para vivir bajo la protección de Dios es mantenernos firmes en la fe, sin importar las circunstancias. La fe no es solo creer en Dios cuando todo es favorable, sino confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está pasando. La oración es una herramienta poderosa para mantenernos bajo la cobertura divina. No es solo una rutina religiosa, sino una conversación con Dios, un momento de intimidad en el que podemos recibir dirección, fortaleza y paz. Cuando oramos, estamos alineando nuestra voluntad con la de Dios y permitiendo que su poder actúe en nuestra vida. El Salmo 91 nos recuerda que Dios responde a quienes claman a Él con fe, me invocará, y yo le responderé, con Él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios no solo nos protege, sino que también nos equipa para enfrentar cualquier ataque del enemigo. En Efesios 6, se nos habla de la armadura de Dios, una serie de herramientas espirituales que nos permiten resistir en el día malo. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación y los demás elementos de esta armadura nos capacitan para vencer cualquier adversidad. El enemigo no puede tocar a quienes están cubiertos por la sangre de Cristo. Esto es una verdad espiritual que debemos proclamar con convicción. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, venció al pecado, a la muerte y al poder del enemigo. Como hijos de Dios, tenemos la autoridad para declarar esa victoria en nuestra vida. No somos víctimas de las circunstancias, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Muchos testimonios a lo largo de la historia demuestran cómo la protección divina se ha manifestado en momentos de peligro. Personas que han sobrevivido a accidentes, ataques o enfermedades de manera inexplicable han testificado que sintieron la mano de Dios guardándolos. Esto no es casualidad, es la manifestación del poder de Dios en la vida de aquellos que confían en Él. Es importante recordar que la protección de Dios también requiere obediencia. No podemos pedir su cobertura si vivimos fuera de su voluntad. La Biblia nos enseña que la obediencia a la palabra de Dios nos mantiene bajo su protección. No se trata de legalismo, sino de entender que los mandamientos de Dios son para nuestro bienestar. Cuando caminamos en obediencia, abrimos la puerta para que su bendición y su cuidado se derramen sobre nosotros. El Salmo 91 es una invitación a vivir una vida de fe y confianza en Dios. Nos recuerda que no estamos solos, que tenemos un refugio seguro y que ninguna adversidad puede separarnos del amor de Dios. Cada versículo de este salmo es un recordatorio del carácter de Dios. Él es fiel, Él es poderoso, Él es nuestro protector. Hoy es el día para tomar una decisión, confiar en Dios plenamente y hacer de Él nuestro refugio constante. No importa lo que hayas enfrentado en el pasado, no importa cuántas veces hayas sentido miedo o incertidumbre. Hoy puedes declarar que tu vida está en las manos de Dios y que su protección está sobre ti y sobre tu familia. Si aún no has hecho del Salmo 91 una parte de tu vida, te animo a que lo hagas. Léelo cada día, proclámalo en voz alta, deja que sus palabras llenen tu corazón de fe. Cuando enfrentes desafíos, recuerda que Dios está contigo y que sus promesas son eternas. No hay poder en el mundo que pueda contra aquellos que han decidido habitar bajo la sombra del Omnipotente. Dios quiere que vivas en paz, que camines con seguridad, que enfrentes la vida con valentía. Su protección es real, su amor es inquebrantable y su presencia es constante. No permitas que el miedo te robe la paz, no dejes que las dudas te alejen de la verdad. Hoy puedes descansar en la certeza de que Dios es tu refugio, tu fortaleza y tu escudo. Que esta verdad transforme tu vida, que el Salmo 91 sea un recordatorio diario de la fidelidad de Dios. Que cada palabra que proclame sea un escudo contra cualquier ataque del enemigo. Dios está contigo, te guarda, te protege y te bendice. Confía en Él y verás su gloria manifestarse en cada área de tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil.
Hoy vamos a proclamar un pasaje que ha sido un escudo protector para quienes lo han entendido y aplicado con fe. No es solo una fuente de consuelo, sino una herramienta poderosa capaz de romper maldiciones, disipar la oscuridad y liberar a los hijos de Dios de cualquier influencia maligna. Este pasaje ha servido como refugio para aquellos que han sentido el peso de la batalla espiritual en su vida, personas que han enfrentado momentos de dificultad, desafíos abrumadores o situaciones donde parecía que no había salida. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han encontrado fortaleza en la palabra de Dios. La Escritura no es solo un conjunto de relatos o enseñanzas, sino que es una manifestación viva del poder divino, un canal por el cual Dios nos habla, nos protege y nos guía. Cuando comprendemos esto, nuestra manera de ver la Biblia cambia por completo. Ya no es solo un libro, sino una llave que nos abre las puertas a dimensiones espirituales donde la protección, la paz y la victoria son reales y accesibles. Dios nos ha dado su palabra como un arma poderosa. A menudo, sin darnos cuenta, abrimos puertas espirituales a través de nuestras palabras, pensamientos, acciones e incluso emociones, permitiendo que el enemigo tome acceso a ciertas áreas de nuestra vida. En muchas ocasiones, no entendemos por qué ciertas cosas nos suceden. Nos encontramos atrapados en ciclos de frustración, angustia y temor sin darnos cuenta de que, en algún momento, hemos permitido la entrada de influencias negativas. Estas puertas pueden abrirse de muchas maneras, cuando creemos mentiras sobre nosotros mismos, cuando pronunciamos palabras de derrota, cuando guardamos rencor en nuestro corazón o cuando dejamos que el miedo gobierne nuestras decisiones. La Biblia nos enseña en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta verdad es profunda y transformadora, porque significa que cada palabra que pronunciamos tiene un impacto en el mundo espiritual. Nuestras palabras pueden traer bendición o pueden abrir puertas al enemigo. Si hemos hablado negatividad sobre nuestra vida, si hemos declarado palabras como nunca lograré nada, siempre me va mal, estoy solo, o nada cambiará, entonces hemos dado acceso a la oscuridad. Pero lo maravilloso es que Dios nos ha dado el poder de cambiar eso. No estamos condenados a vivir bajo la sombra de palabras negativas o creencias limitantes. Cuando tomamos la decisión de alinear nuestras palabras con la verdad de Dios, cuando proclamamos su palabra y declaramos su protección sobre nuestra vida, las cadenas comienzan a romperse. La verdad de Dios tiene el poder de cancelar toda maldición, de disipar las tinieblas y de traer luz a las áreas donde antes solo había desesperanza. Esto no es algo simbólico, es una realidad espiritual. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios actúa a través de la proclamación de su palabra. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, venció al enemigo con una simple pero poderosa frase: escrito está. Con estas palabras, Jesús nos dejó un modelo de cómo debemos enfrentar los ataques espirituales. No con temor, no con desesperación, sino con la autoridad que nos da la palabra de Dios. Cuando entendemos esto, nuestra manera de hablar y de pensar cambia. Ya no permitimos que el enemigo tenga acceso a nuestra vida a través de la negatividad, el miedo o la duda. En su lugar, comenzamos a declarar la protección de Dios, a proclamar su promesa de victoria y a caminar con la confianza de que estamos bajo su cuidado. Cada vez que sentimos miedo, en lugar de aceptarlo, podemos decir: Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cada vez que enfrentamos una situación difícil, en lugar de declararnos derrotados, podemos proclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El enemigo quiere que olvidemos esta verdad. Quiere que creamos que nuestras palabras no tienen poder, que aceptemos la mentira de que estamos solos o indefensos. Pero hoy es el día en que tomamos la decisión de aferrarnos a la verdad de Dios, de usar su palabra como nuestro escudo y nuestra espada. Hoy es el día en que proclamamos con fe que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que estamos cubiertos bajo las alas del Altísimo y que ninguna fuerza del enemigo puede tocarnos. Si alguna vez has sentido que hay barreras invisibles que te impiden avanzar, si has experimentado situaciones donde todo parecía estar a punto de salir bien pero, de repente, algo lo arruinó, es importante entender que esto no es casualidad. Hay una batalla espiritual constante, pero la buena noticia es que Dios nos ha dado la victoria. La clave está en aferrarnos a su palabra y en proclamarla con fe.
Cuando declaramos las Escrituras con autoridad, estamos estableciendo un cerco de protección sobre nuestra vida. Estamos cerrando las puertas al enemigo y abriendo el camino para que las bendiciones de Dios se manifiesten. A lo largo de los años, muchas personas han dado testimonio del poder de proclamar la palabra de Dios sobre su vida. Han visto cómo situaciones imposibles cambiaron, cómo enfermedades fueron sanadas, cómo puertas que habían estado cerradas por años se abrieron de repente. Esto no es magia, no es superstición, es el poder de Dios en acción. Cuando nos alineamos con su verdad y la proclamamos con fe, cosas poderosas suceden. Así que hoy te animo a hacer un ejercicio espiritual. Examina tus palabras y pensamientos. Pregunta a Dios si has abierto alguna puerta sin darte cuenta, si hay palabras que has pronunciado que necesitan ser canceladas, si hay pensamientos que han dado lugar a la duda o el miedo. Y luego, toma la decisión de reemplazarlos con la verdad de Dios. Declara con autoridad lo que la palabra dice sobre ti. Proclama que eres hijo de Dios, que estás protegido bajo su mano, que ninguna obra del enemigo prosperará contra ti. Hoy es un día de cambio, un día en el que decides caminar en la verdad, un día en el que levantas el escudo de la fe y usas la espada del Espíritu para derribar toda obra de las tinieblas. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuántas veces hayas sentido que el enemigo ha intentado detenerte. Lo que importa es que Dios te ha dado su palabra como tu mayor arma, y cuando la proclamas con fe, el enemigo no tiene otra opción más que huir. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esto significa que cuando nos alineamos con la voluntad de Dios y usamos su palabra con autoridad, el enemigo no puede permanecer en nuestra vida. No tiene poder sobre nosotros cuando caminamos en la verdad. Así que hoy proclamamos que estamos bajo la protección del Altísimo, que su luz brilla en nuestra vida y que ninguna oscuridad puede prevalecer contra nosotros. Este es el poder de la palabra de Dios. Este es el poder de proclamar con fe. Hoy nos aferramos a esta verdad y declaramos que la victoria ya nos pertenece. Cuando comprendemos el poder de la palabra de Dios y lo aplicamos en nuestra vida, nos damos cuenta de que no estamos indefensos ante las circunstancias. La vida puede traer desafíos, pruebas y momentos de dificultad, pero cuando caminamos en la verdad de Dios, tenemos una fortaleza que no puede ser derribada. La clave está en aprender a usar las herramientas espirituales que Él nos ha dado. Dios nunca nos dejó sin defensa. Desde el principio, su intención ha sido que vivamos en victoria. Sin embargo, muchas veces, el enemigo trabaja a través del engaño, haciéndonos creer que estamos solos, que no tenemos autoridad o que la lucha es demasiado difícil. Es en esos momentos donde la proclamación de la palabra se convierte en nuestra mayor arma. No se trata solo de leer la Biblia o conocer sus versículos, sino de declararlos con fe, creyendo que cada palabra que sale de nuestra boca tiene poder en el mundo espiritual. Las Escrituras nos enseñan que hay vida y poder en la palabra hablada. Cuando Dios creó el mundo, no lo hizo con sus manos, sino con su voz. Él dijo, sea la luz, y la luz apareció. Cada cosa que existe fue hablada a la existencia. Esto nos muestra un principio espiritual profundo, nuestras palabras tienen impacto. Si Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, creó el universo con palabras, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que lo que declaramos tiene poder. Significa que cuando proclamamos la palabra de Dios sobre nuestra vida, estamos activando realidades espirituales. Muchos han vivido atrapados en ciclos de derrota sin darse cuenta de que una de las razones es lo que han estado diciendo. Si constantemente decimos cosas como siempre me va mal, no puedo lograrlo, nunca tendré éxito, estamos alineándonos con palabras de derrota. Pero cuando comenzamos a hablar vida, cuando proclamamos lo que Dios dice sobre nosotros, algo cambia. No es solo un cambio mental o emocional, es un cambio espiritual. Cuando decimos soy más que vencedor en Cristo, el mundo espiritual responde. Cuando declaramos Dios es mi refugio y fortaleza, el enemigo retrocede. Uno de los mayores ejemplos de proclamación en la Biblia es el rey David. A lo largo de los Salmos, vemos cómo él hablaba la palabra de Dios sobre su vida en medio de los momentos más difíciles. En el Salmo 23, proclama, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
No dice espero que el Señor sea mi pastor, ni quizás nada me falte, sino que lo declara con seguridad. En el Salmo 91, afirma con valentía, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. David entendía que lo que hablaba tenía poder. Él no solo oraba en silencio, proclamaba en voz alta quién era Dios para él y lo que Dios haría en su vida. El enemigo quiere que guardemos silencio. Quiere que permanezcamos callados, que no declaremos la verdad de Dios, porque sabe que cuando proclamamos con fe, algo se activa en el mundo espiritual. Por eso, a lo largo de la Biblia, vemos que la victoria muchas veces llegó a través de la palabra hablada. Cuando Josué y los israelitas marcharon alrededor de Jericó, la ciudad cayó cuando gritaron en voz alta. No fue solo una estrategia militar, fue el poder de la proclamación. De la misma manera, en nuestra vida, hay murallas que solo caerán cuando proclamemos la palabra de Dios con fe. Si hay obstáculos que nos han detenido, si hay barreras que parecen imposibles de superar, Dios nos llama a hablar con autoridad. Nos llama a proclamar su verdad por encima de lo que vemos con nuestros ojos. La fe no se basa en lo que sentimos o en lo que experimentamos en el momento, sino en la certeza de que Dios es fiel a su palabra. Cuando Jesús enfrentó tormentas, no solo esperó a que pasaran, habló con autoridad y ordenó que se calmaran. Cuando Lázaro estaba muerto, no se quedó en silencio, declaró en voz alta, Lázaro, sal fuera, y la muerte no tuvo más opción que obedecer. Este es el poder de la palabra hablada con fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, no podemos simplemente esperar a que desaparezcan. Dios nos ha dado autoridad para hablarles y declarar su paz. Pero para proclamar con autoridad, primero debemos conocer la palabra de Dios. No podemos declarar lo que no sabemos. Es por eso que es vital llenar nuestra mente y nuestro corazón con la Escritura. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, cuando es parte de nuestra vida diaria, entonces en el momento de la batalla, fluye naturalmente de nuestra boca. Así como un soldado no entra en guerra sin su espada, nosotros no podemos enfrentar la vida sin la palabra de Dios en nuestra boca. Además de la proclamación, otro elemento clave es la perseverancia. Muchas veces, declaramos la palabra una vez y, si no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos. Pero la Biblia nos muestra que la fe requiere constancia. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente, quien no dejó de pedir justicia hasta que la recibió. De la misma manera, cuando proclamamos la palabra de Dios sobre nuestra vida, debemos hacerlo con perseverancia. No es una cuestión de probar si funciona, es una cuestión de mantenernos firmes en la verdad, sin importar lo que veamos en el momento. La proclamación también debe ir acompañada de acción. No basta con hablar, debemos vivir en la verdad que declaramos. Si proclamamos que Dios es nuestro proveedor, entonces debemos vivir confiando en Él, sin aferrarnos al temor. Si declaramos que somos libres en Cristo, entonces debemos alejarnos de aquello que nos ata. La fe verdadera siempre se traduce en acción. Hoy es un día para tomar una decisión. Es un día para dejar de hablar derrota y comenzar a proclamar victoria. No importa cuánto tiempo hayamos estado atrapados en patrones negativos, en el momento en que alineamos nuestras palabras con la verdad de Dios, el cambio comienza. Te animo a que tomes la palabra de Dios y la proclames sobre tu vida cada día. No esperes a que los problemas vengan para comenzar a declarar la verdad, hazlo ahora, como un escudo de protección sobre tu vida. Declara que eres amado por Dios, que estás protegido, que tienes propósito, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Proclama que Dios tiene planes de bien para tu vida, que eres más que vencedor, que la paz de Dios gobierna tu corazón. A medida que hagas esto, verás cambios. No solo en tu interior, sino en las circunstancias a tu alrededor. La atmósfera cambiará porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Hoy es un día de proclamación. Hoy es un día para hablar vida, para declarar victoria, para alinearnos con la verdad de Dios y caminar en la plenitud de su promesa. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La proclamación de la palabra de Dios no es solo un acto de fe, sino una estrategia espiritual que transforma nuestra manera de vivir.
Cuando entendemos que nuestras palabras tienen el poder de crear, de dar vida y de establecer realidades espirituales, comenzamos a usarlas con intención. Ya no hablamos desde el miedo o la duda, sino desde la certeza de que Dios cumple lo que promete. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el poder de la mente y cómo nuestros pensamientos influyen en lo que declaramos. La Biblia nos enseña en Proverbios 23:7 que así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esto significa que nuestra vida sigue la dirección de nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están alineados con la verdad de Dios, nuestras palabras reflejarán esa verdad. Pero si permitimos que la negatividad, el temor y la incredulidad dominen nuestra mente, terminaremos hablando derrota y fracaso. Por eso, la renovación de la mente es fundamental en la vida del creyente. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo logramos esto? Llenándonos de la palabra de Dios cada día, meditando en ella, dejando que moldee nuestra forma de pensar. Cuando esto sucede, nuestra boca comienza a proclamar palabras de fe, esperanza y vida. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones cuando aún no tenía hijos y su esposa Sara era estéril. Humanamente, la promesa parecía imposible, pero Abraham decidió creer. No solo creyó en su corazón, sino que comenzó a hablar y actuar conforme a esa promesa. A pesar de su edad avanzada y de las circunstancias contrarias, no dudó en proclamar que Dios era fiel. Génesis 17 nos muestra que Dios incluso cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, antes de que tuviera un solo hijo. Cada vez que alguien lo llamaba por su nuevo nombre, estaban proclamando la promesa de Dios sobre su vida. No importaba lo que la lógica decía, él se alineó con lo que Dios había declarado y lo proclamó en su día a día. La proclamación no se trata de ignorar la realidad, sino de declarar la verdad de Dios por encima de las circunstancias. Si estamos enfrentando enfermedad, no negamos la realidad del diagnóstico, pero declaramos que Dios es nuestro sanador. Si estamos pasando por dificultades económicas, no ignoramos nuestras necesidades, pero proclamamos que Dios es nuestro proveedor y que suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Jesús mismo nos enseñó este principio. En Marcos 11:23, dijo que si alguien le dice a un monte que se mueva y cree en su corazón sin dudar, ese monte obedecerá. Notemos que Jesús no dijo que solo pensemos en la montaña o que esperemos en silencio a que se mueva, nos instruyó a hablarle con fe. Muchos cristianos han perdido batallas porque han guardado silencio cuando deberían haber proclamado la palabra de Dios con autoridad. El enemigo no teme a nuestras emociones o preocupaciones, pero sí tiembla cuando declaramos la verdad de Dios con fe. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no debatió con el diablo en sus pensamientos. Cada vez que fue atacado, respondió con escrito está y proclamó la escritura. Si Jesús, el Hijo de Dios, usó la palabra como su arma principal, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer lo mismo? No podemos darnos el lujo de estar pasivos en nuestra vida espiritual. Cada día es una oportunidad para declarar victoria, para hablar vida sobre nosotros, nuestras familias y nuestras circunstancias. Es importante recordar que la proclamación no es un ritual vacío ni una fórmula mágica. No es simplemente repetir frases sin convicción, sino hablar desde una fe genuina. La fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, lo que significa que mientras más nos exponemos a la Escritura, más crecerá nuestra fe y más autoridad tendrán nuestras palabras. Un área clave donde debemos aprender a proclamar la palabra es en la familia. Muchas veces, las palabras que hablamos sobre nuestros hijos, nuestro cónyuge o nuestros seres queridos pueden marcar la diferencia en su vida. Si constantemente decimos cosas negativas sobre ellos, estamos sembrando semillas que pueden dar fruto en el futuro. Pero cuando declaramos bendición, cuando hablamos palabras de aliento y destino conforme a la palabra de Dios, estamos sembrando para una cosecha de bendición. En el libro de Job, vemos que este hombre justo acostumbraba a proclamar bendición sobre sus hijos, ofreciendo sacrificios y orando por ellos constantemente. Sabía que sus palabras y su intercesión tenían impacto. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Otro ámbito donde la proclamación es vital es en la sanidad y la restauración. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús sanaba con la palabra.
No siempre imponía manos o realizaba un acto físico, muchas veces simplemente declaraba sanidad, y las personas eran restauradas en ese mismo instante. Un ejemplo claro es el centurión romano en Mateo 8, quien le dijo a Jesús: «Solo di la palabra, y mi siervo sanará». Tenía tanta fe en la autoridad de Jesús que sabía que su proclamación era suficiente. Si Jesús tenía ese poder en sus palabras, y nosotros somos llamados a seguir sus pasos, entonces debemos aprender a hablar sanidad sobre nuestra vida y sobre otros. No es un acto de presunción, es un acto de fe. Cuando alguien está enfermo, podemos proclamar con autoridad: «Por sus llagas fuimos sanados», Isaías 53, 5. Cuando enfrentamos ansiedad o miedo, podemos proclamar: «Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio», 2 Timoteo 1:7. La proclamación también es clave en la guerra espiritual. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios y menciona que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva en la armadura espiritual. Si no la usamos, estamos peleando sin la herramienta más poderosa que tenemos. Cuando enfrentamos ataques del enemigo, en lugar de ceder al miedo o la desesperación, debemos declarar la palabra con autoridad. Debemos proclamar que somos más que vencedores, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que el Señor pelea por nosotros. Cada vez que proclamamos la palabra con fe, algo cambia en el mundo espiritual. Puede que no veamos resultados inmediatos, pero la atmósfera se transforma. Los ángeles responden a la palabra de Dios, el enemigo retrocede y nuestra fe se fortalece. Hoy es el momento de tomar nuestra posición en Cristo y comenzar a hablar conforme a la verdad de Dios. No importa cuánto tiempo hayamos estado en silencio o cuánto nos hayamos alineado con palabras de derrota en el pasado. Hoy podemos decidir cambiar nuestra confesión y comenzar a proclamar vida, bendición y victoria. Dios nos ha dado el poder de hablar su palabra. No subestimemos el impacto que esto tiene en nuestra vida. A medida que nos disciplinamos para proclamar la verdad con fe, veremos cómo las montañas se mueven, cómo la sanidad se manifiesta, cómo la provisión llega y cómo la paz de Dios inunda nuestro corazón. Este es un tiempo de proclamación. Un tiempo para declarar con valentía que somos hijos de Dios, que estamos en sus manos, que su propósito se cumplirá en nuestra vida. Que nada nos detendrá porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando comprendemos la importancia de proclamar la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no es simplemente una práctica religiosa, sino una estrategia divina para establecer su reino en la tierra. La proclamación no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. Nos moldea, nos llena de fe y nos alinea con la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la proclamación es su capacidad para cambiar la atmósfera espiritual. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo la palabra hablada provocó cambios drásticos en situaciones que parecían imposibles. En Génesis, Dios creó el mundo a través de su palabra. No hizo esfuerzos físicos ni utilizó herramientas, simplemente habló y la luz apareció, el universo tomó forma y la vida fue creada. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando declaramos la palabra de Dios, estamos liberando su poder creativo en nuestra vida. Estamos llamando a la existencia aquello que aún no vemos con nuestros ojos naturales, pero que Dios ya ha establecido en el ámbito espiritual. Una de las razones por las que muchos creyentes no ven cambios en su vida es porque han permitido que la duda y la incredulidad gobiernen su manera de hablar. Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que nuestras palabras determinan el fruto que cosecharemos. Si hablamos derrota, veremos derrota. Si hablamos fe, veremos el poder de Dios manifestarse. En la historia de los espías enviados a la tierra prometida en Números 13, vemos un claro ejemplo de cómo la proclamación puede determinar el destino de una persona. 12 hombres fueron enviados a explorar la tierra, y 10 de ellos regresaron con un informe negativo. Dijeron que la tierra era buena, pero que los gigantes eran demasiado fuertes y que ellos parecían langostas en comparación. Su proclamación llenó de temor al pueblo, y como resultado, toda una generación murió en el desierto sin entrar en la promesa. Por otro lado, Josué y Caleb proclamaron algo diferente. Dijeron: la tierra es buena, Dios está con nosotros,
podemos conquistarla. Ellos vieron lo mismo que los demás, pero su declaración fue diferente. Como resultado, fueron los únicos de su generación que entraron en la tierra prometida. Este pasaje nos muestra que lo que hablamos no solo afecta nuestro presente, sino también nuestro futuro. Cada palabra que proclamamos está sembrando algo en nuestra vida. Es por eso que debemos ser intencionales con lo que decimos. La proclamación también es clave en la batalla espiritual. En Efesios 6:17 se nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Una espada no es un adorno, es un arma de ataque. Cuando el enemigo nos ataca con pensamientos de temor, debemos proclamar: Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando nos ataca con mentiras, debemos proclamar: soy hijo de Dios, más que vencedor en Cristo Jesús. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La sangre de Jesús nos da la victoria, pero también nuestra proclamación de esa victoria. Cuando hablamos lo que Dios ha dicho, estamos estableciendo su reino en nuestra vida y resistiendo al enemigo. Un área donde la proclamación tiene un impacto profundo es en la restauración de relaciones. Muchas veces, las palabras han sido usadas para herir y destruir. Sin embargo, también pueden ser usadas para sanar y restaurar. Cuando proclamamos bendición sobre nuestras familias, estamos sembrando semillas de amor y reconciliación. Cuando declaramos perdón y unidad, estamos abriendo la puerta para que Dios trabaje en los corazones. Santiago 3, 5-6 compara la lengua con un fuego capaz de encender un gran bosque. Esto nos muestra el poder de nuestras palabras. Podemos usar ese fuego para destruir o para encender la pasión por Dios y la fe en los demás. Si queremos ver cambios en nuestra vida, debemos hacer de la proclamación un estilo de vida. No basta con declarar la palabra una vez y esperar resultados inmediatos. Debemos ser persistentes. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente que no dejó de clamar hasta recibir justicia. Esta historia nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra proclamación. A veces, los resultados no son instantáneos porque Dios está trabajando en nuestro carácter, en nuestra paciencia y en nuestra confianza en Él. Pero si seguimos declarando su palabra con fe, veremos su cumplimiento. Un testimonio poderoso de esto lo encontramos en la historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús en Marcos 10, 46-52. Aunque la multitud intentaba callarlo, él siguió proclamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Su persistencia llamó la atención de Jesús, y su fe fue recompensada con sanidad. Si Bartimeo se hubiera rendido al primer obstáculo, habría permanecido en la oscuridad. Pero su proclamación incesante abrió el camino para su milagro. Hoy en día, enfrentamos muchas voces que intentan silenciarnos: el temor, la duda, la sociedad, incluso personas cercanas. Pero si nos mantenemos firmes en nuestra proclamación de fe, veremos la gloria de Dios manifestarse. Para hacer de la proclamación una práctica constante, es útil escribir y memorizar versículos clave que hablen sobre nuestra identidad en Cristo, la provisión de Dios, la sanidad, la paz y la victoria. Cuando enfrentemos desafíos, podremos proclamar esos versículos con confianza. Además, es importante rodearnos de personas que también hablen fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y si constantemente escuchamos palabras de duda y negatividad, será difícil mantenernos en fe. Pero si nos rodeamos de personas que proclaman la palabra de Dios, nuestra fe será fortalecida. En conclusión, la proclamación de la palabra de Dios no es solo un hábito positivo, sino una clave espiritual para vivir en victoria. Nos permite alinear nuestra vida con los propósitos de Dios, transformar nuestra mentalidad, resistir al enemigo y establecer su reino en la tierra. Cada día, tenemos la oportunidad de hablar vida o muerte sobre nuestra situación. Podemos elegir repetir las mentiras del enemigo o proclamar las verdades de Dios. Podemos hablar derrota o declarar que somos más que vencedores. Dios nos ha dado su palabra como un arma poderosa. Está en nuestras manos usarla o ignorarla. Pero aquellos que decidan proclamarla con fe verán su poder manifestarse de manera sobrenatural. Verán puertas abrirse, verán sanidad, restauración y provisión.
verán cómo su vida cambia porque han decidido hablar conforme a la verdad de Dios. Hoy es el día para comenzar. No esperemos un momento perfecto. No esperemos a que todo en nuestra vida esté en orden. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Y si creemos en la fidelidad de Dios, proclamaremos su palabra con convicción. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea un reflejo de la verdad de Dios. Que cada declaración que hagamos tenga el propósito de traer vida, esperanza y transformación. Y que nunca olvidemos que cuando proclamamos la palabra de Dios, el cielo responde, el enemigo retrocede y el poder de Dios se manifiesta. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Porque cuando la palabra de Dios se convierte en tu refugio, en tu escudo y en tu fundamento, el enemigo pierde todo poder sobre ti. No hay fuerza en el mundo espiritual que pueda resistir el poder de la palabra de Dios cuando es proclamada con fe y convicción. Muchas veces, los creyentes viven una vida de constante lucha y opresión porque no han aprendido a refugiarse en la palabra viva de Dios. No se trata solo de leer la Biblia como un libro más, sino de entender que cada palabra escrita en ella es espíritu y vida, que cada promesa que Dios ha declarado tiene el poder de transformar, de proteger, de restaurar y de liberar. El enemigo busca maneras de infiltrarse en la vida de las personas, trayendo miedo, angustia, inseguridad y desesperanza. Sin embargo, cuando un hijo de Dios decide tomar su palabra como su escudo y su fortaleza, el enemigo pierde toda oportunidad de ejercer su influencia. Hay una razón por la cual en la Escritura se nos llama a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No es una simple recomendación, sino un principio espiritual de victoria. La palabra de Dios es como un escudo impenetrable que cubre cada área de nuestra vida, pero solo es efectiva cuando la creemos, la declaramos y la vivimos. Si deseas conocer más sobre la guerra espiritual y los secretos que la Biblia revela para vencer en cada área de tu vida, no dejes pasar esta oportunidad. Muchas veces, las personas buscan respuestas en lugares equivocados, tratando de encontrar soluciones a sus problemas en métodos humanos que no pueden traer un cambio real y duradero. Pero la verdadera victoria comienza cuando entendemos que no estamos luchando con fuerzas naturales, sino con realidades espirituales que solo pueden ser enfrentadas con herramientas espirituales. La palabra de Dios es la mayor arma de defensa y ataque que tenemos contra todo lo que se levanta en nuestra contra. No importa cuán grande parezca el problema, cuando tomamos la palabra de Dios como nuestro refugio, el poder divino se activa en nuestra vida y el enemigo no tiene otra opción más que retroceder. Dios tiene mucho más para enseñarte, más poder para desatar en tu vida. No hemos sido llamados a vivir en derrota ni a aceptar las mentiras del enemigo como nuestra realidad. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero esa victoria no se experimenta automáticamente. Se necesita fe, se necesita conocimiento de la palabra, se necesita acción. Dios quiere que cada uno de sus hijos camine en plenitud, en seguridad, en paz, en autoridad. Pero muchas veces, por falta de entendimiento, los cristianos viven muy por debajo de lo que Dios ha destinado para ellos. Hoy es el momento de cambiar eso. Hoy es el día en que decides hacer de la palabra de Dios tu fundamento, tu refugio y tu escudo. No estás solo en esta batalla. Aunque en ocasiones puedas sentirte abrumado, aunque el enemigo haya tratado de hacerte creer que estás luchando solo, la verdad es que hay un ejército celestial peleando a tu favor. Dios mismo es tu protector, tu defensor y tu ayudador. Además, hay una comunidad de creyentes que está despertando, que está entendiendo el poder de la palabra y que está tomando la autoridad que Cristo nos ha dado. No fuiste llamado a pelear en tus fuerzas, sino a depender del poder de Dios, a usar la armadura que Él ha provisto para ti y a proclamar sus promesas con fe inquebrantable. Con fe y convicción, prepárate para proclamar un salmo poderoso, porque no es solo un pasaje, sino un escudo de protección, un decreto y un arma espiritual que romperá toda cadena. La palabra de Dios no es simplemente un conjunto de escritos antiguos, sino una espada afilada que corta y destruye todo ataque del enemigo. Cada promesa de Dios es un decreto divino que, cuando se proclama con fe, se convierte en un escudo impenetrable.
Hay momentos en la vida donde las circunstancias parecen estar fuera de control, donde los problemas se multiplican y la incertidumbre trata de apoderarse de nuestro corazón. Es en esos momentos cuando la palabra de Dios debe ser proclamada con más fuerza. No es suficiente con leer la palabra, es necesario declararla, confesarla, hacerla parte de nuestra vida diaria. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando enfrentó la tentación en el desierto. No discutió con el enemigo, no razonó con él, simplemente declaró, escrito está. Cada vez que el enemigo intentó tentarlo, Jesús respondió con la palabra de Dios, y con eso desmanteló cada estrategia del maligno. Si el Hijo de Dios utilizó la Escritura como su arma, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo? Proclamar la palabra de Dios es un acto de fe y una demostración de confianza en su poder. No importa cuál sea la situación que enfrentas en este momento, la palabra de Dios tiene la respuesta. Si hay miedo, la Biblia declara, no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 41:10. Si hay enfermedad, la Escritura dice, por sus heridas fuimos sanados, Isaías 53:5. Si hay escasez, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, Filipenses 4:19. Cada problema tiene una respuesta en la palabra de Dios, pero es necesario buscarla, creerla y proclamarla con autoridad. Cuando decides refugiarte en la palabra de Dios, estás construyendo tu vida sobre un fundamento inamovible. Jesús habló sobre esto en la parábola de los 2 cimientos. Dijo que el hombre prudente es aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica, porque es como alguien que edifica su casa sobre la roca. Vienen tormentas, vientos y lluvias, pero la casa permanece firme porque tiene un fundamento sólido. En cambio, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como alguien que construye sobre la arena, cuando llegan las dificultades, su casa se derrumba. La diferencia entre ambos no es la cantidad de problemas que enfrentan, sino el fundamento sobre el cual están parados. Hoy Dios te está llamando a hacer de su palabra tu fundamento, tu refugio y tu escudo. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Cada día, el mundo trata de llenarnos de información negativa, de miedo, de mentiras. Pero nosotros tenemos el privilegio de llenar nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de Dios. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Es un escudo que nos protege de los ataques del enemigo y una fortaleza donde podemos encontrar descanso. No importa cuál sea la batalla que estés enfrentando en este momento, Dios te ha dado la victoria. La clave está en su palabra. Aférrate a ella, declárala con fe y permite que transforme cada área de tu vida. Porque cuando la palabra de Dios se convierte en tu refugio, en tu escudo y en tu fundamento, el enemigo pierde todo poder sobre ti. Cuando decides hacer de la palabra de Dios tu refugio y tu escudo, empiezas a ver cómo su poder se manifiesta en todas las áreas de tu vida. No es solo un concepto teórico, sino una realidad espiritual que transforma tu manera de vivir, pensar y enfrentar los desafíos diarios. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero la diferencia entre aquellos que caminan en victoria y aquellos que viven en constante derrota radica en su relación con la palabra de Dios. Es un principio espiritual que no puede ser ignorado. El enemigo sabe que un creyente que se aferra a la palabra es un creyente inquebrantable. Por eso, su estrategia siempre ha sido sembrar duda, confusión y desánimo en aquellos que intentan caminar en la verdad de Dios. Desde el principio, en el jardín del Edén, la serpiente intentó engañar a Eva poniendo en duda la palabra de Dios. Su pregunta fue, ¿acaso Dios ha dicho? El enemigo no ha cambiado su estrategia, porque sigue buscando la manera de hacer que los hijos de Dios cuestionen lo que el Señor ha declarado. Si logra que dudemos de su palabra, entonces puede debilitar nuestra fe y robarnos las bendiciones que nos pertenecen. Pero cuando un creyente está cimentado en la palabra, nada lo puede mover. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Eso significa que la palabra de Dios es la única verdad inmutable, el único fundamento seguro en un mundo lleno de incertidumbre. Mientras todo a nuestro alrededor cambia, mientras las circunstancias parecen inestables, la palabra de Dios permanece firme, intacta y llena de poder. Por eso, es fundamental no solo conocer la palabra, sino también aplicarla y proclamarla.
Muchos cristianos tienen acceso a la Biblia, la leen de vez en cuando, pero no han aprendido a usarla como su arma espiritual. No basta con tener una Biblia en casa o llevarla a la iglesia los domingos. Es necesario que la palabra se convierta en parte de nuestro ser, que transforme nuestra mente y renueve nuestro corazón. Dios quiere que cada uno de sus hijos camine en autoridad. La autoridad espiritual no viene de nuestra propia fuerza o conocimiento, sino de nuestra relación con la palabra de Dios. Cuando Jesús enfrentó al enemigo en el desierto, no utilizó argumentos humanos ni intentó razonar con él. Simplemente declaró, escrito está. Cada respuesta que dio fue una afirmación de la palabra de Dios, y con eso, desmanteló cada tentación que el diablo le presentó. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la palabra como su arma principal, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Cada vez que enfrentas una batalla espiritual, cada vez que el enemigo intenta atacarte con temor, dudas o angustia, tienes la autoridad de responder con la palabra. No se trata de repetir versículos de manera mecánica, sino de declarar con fe lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios no es solo letra en un papel, sino una espada de doble filo que tiene el poder de cambiar la realidad espiritual. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si queremos caminar en fe, debemos llenar nuestra mente y nuestro espíritu con la verdad divina. El mundo constantemente nos bombardea con noticias de temor, con filosofías que contradicen la verdad de Dios, con mensajes que intentan desviar nuestra confianza en el Señor. Pero cuando pasamos tiempo en la palabra, nuestra fe se fortalece, nuestra mente se renueva y nuestro espíritu se llena de poder. Es imposible caminar en victoria sin una base firme en la palabra. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer, pero somos nosotros quienes debemos tomar la decisión de apropiarnos de su verdad. Hay creyentes que viven en constante derrota porque han creído más en las mentiras del enemigo que en las promesas de Dios. Han permitido que la duda y el temor gobiernen sus corazones en lugar de la fe y la confianza en el Señor. Pero hoy es el día de tomar una decisión diferente. Hoy es el momento de aferrarte a la palabra como nunca antes, de hacerla tu refugio y tu escudo, de proclamarla con autoridad y ver cómo transforma cada área de tu vida. Cuando comienzas a declarar la palabra de Dios con fe, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Las tinieblas retroceden, las cadenas se rompen y los cielos se abren a tu favor. No es porque haya un poder mágico en las palabras en sí, sino porque son la expresión viva de la verdad de Dios. Cada promesa en la Biblia fue dada con un propósito, y cuando la declaramos con convicción, activamos el poder divino en nuestra vida. Es por eso que la oración basada en la palabra es tan efectiva. Cuando oras, no solo expreses tus necesidades a Dios, sino también proclamas sus promesas. Si enfrentas un momento de debilidad, declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Si sientes que la ansiedad te abruma, proclama, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, Salmo 55 horas y 22 minutos. Si necesitas dirección, confiesa, fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, Proverbios 3, 5-6. Cada palabra que sale de tu boca en alineación con la Escritura tiene un impacto en el ámbito espiritual. El enemigo no puede resistir la verdad de Dios, porque Él es el padre de la mentira. Cuando proclamamos la palabra, estamos trayendo luz a las tinieblas, estamos afirmando nuestra fe y estamos declarando que creemos en lo que Dios ha dicho más que en lo que vemos con nuestros ojos naturales. Este es un tiempo en el que Dios está despertando a su pueblo. Está llamando a sus hijos a caminar en un nivel más alto de fe y autoridad. Ya no podemos darnos el lujo de vivir una vida cristiana superficial, basada en emociones o en lo que sentimos en el momento. Necesitamos estar firmes en la palabra, porque vendrán tiempos de prueba y solamente aquellos que estén cimentados en la verdad de Dios podrán permanecer en pie. Si hoy te sientes débil, recuerda que tu fortaleza está en la palabra. Si sientes que la batalla es difícil, recuerda que Dios ya te ha dado la victoria. Si el enemigo ha intentado llenarte de temor, aférrate a la verdad de que Dios es tu refugio y tu escudo. No hay arma forjada contra ti que pueda prosperar cuando estás cubierto con la palabra de Dios. Este es el momento de levantarte en fe, de tomar la espada del Espíritu y de proclamar la victoria que ya te pertenece en Cristo.
Dios está contigo, su palabra es tu garantía, y no hay nada ni nadie que pueda derrotarte cuando decides refugiarte en su verdad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios ha dejado su palabra como un fundamento sólido sobre el cual podemos edificar nuestras vidas. No se trata solo de conocimiento intelectual, sino de una verdad viva que transforma, renueva y fortalece. La clave para caminar en victoria es hacer de la palabra de Dios nuestra base en cada decisión, en cada desafío y en cada aspecto de nuestra vida diaria. Muchos creyentes se preguntan por qué no experimentan el poder de Dios en sus vidas. La respuesta, en la mayoría de los casos, es que no han aprendido a apropiarse de la palabra y a aplicarla con fe. La Biblia no es un libro común, es la revelación divina que contiene principios espirituales capaces de cambiar cualquier circunstancia. Sin embargo, es necesario que cada creyente tome la decisión de creer, declarar y vivir conforme a lo que Dios ha dicho. El enemigo intentará robar la palabra de Dios de nuestros corazones porque sabe que es la fuente de nuestra victoria. Jesús enseñó esta verdad en la parábola del sembrador. Allí explicó que la semilla es la palabra de Dios y que el enemigo viene inmediatamente a intentar arrebatarla de aquellos que la reciben sin raíz profunda. Esto significa que, si no meditamos en la palabra, si no la hacemos parte de nuestra vida cotidiana, corremos el riesgo de perder su efecto transformador. Cuando pasamos tiempo en la palabra, algo poderoso ocurre en nuestro interior. Nuestra mente es renovada, nuestro espíritu se fortalece y nuestra fe crece. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente solo ocurre cuando alineamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, cuando dejamos de pensar como el mundo y comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva divina. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es la batalla de la mente. El enemigo lanza pensamientos de duda, temor y derrota, tratando de que aceptemos su engaño como verdad. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, podemos identificar esas mentiras y reemplazarlas con la verdad. Si el enemigo te dice que no eres suficiente, la palabra declara que eres más que vencedor en Cristo. Si el miedo trata de paralizarte, la Biblia afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cada promesa en la palabra de Dios es un arma espiritual que podemos usar para vencer cualquier ataque del enemigo. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, y dentro de esa armadura encontramos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es una armadura pasiva, sino activa. Es necesario tomar la palabra y usarla con autoridad. La espada del Espíritu no es un adorno, es un arma que debemos aprender a manejar con precisión para resistir al enemigo y caminar en victoria. La palabra de Dios también es el fundamento de nuestra fe. No podemos tener una fe fuerte si no estamos arraigados en la palabra. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más escuchamos, leemos y meditamos en la Escritura, más nuestra fe se fortalece. Si sentimos que nuestra fe es débil, lo primero que debemos hacer es sumergirnos en la palabra y permitir que transforme nuestra manera de pensar. Uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia es Abraham. Dios le hizo una promesa que parecía imposible, que tendría un hijo en su vejez y que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. A pesar de que las circunstancias naturales indicaban lo contrario, Abraham decidió creer en la palabra de Dios. Romanos 4:20-21 dice, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La clave de la fe de Abraham fue su confianza total en la palabra de Dios. No se dejó llevar por lo que veía, sino por lo que Dios había dicho. Esta es la actitud que debemos tener como creyentes. Nuestra fe no debe estar basada en nuestras emociones o en lo que nuestros ojos naturales ven, sino en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, para darnos dirección y para fortalecernos en cada etapa de nuestra vida. Muchas veces buscamos respuestas en lugares equivocados, cuando la solución a cada problema ya ha sido revelada en la Escritura.
Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que cuando estamos en la oscuridad, cuando no sabemos qué hacer, la palabra de Dios es la luz que nos muestra el camino correcto. El poder de la palabra no solo se manifiesta en nuestra vida personal, sino también en nuestra oración. Cuando oramos la palabra de Dios, estamos orando conforme a su voluntad. 1 Juan 5, 14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar conforme a la palabra significa declarar sus promesas con fe, recordarle a Dios lo que ha dicho y alinearnos con su voluntad. Si oramos sin basarnos en la palabra, nuestras oraciones pueden ser débiles e inefectivas. Pero cuando usamos la Escritura en nuestras oraciones, estamos invocando el poder de Dios sobre nuestras vidas y circunstancias. Otro aspecto importante de la palabra de Dios es que nos protege del engaño. En estos tiempos, hay muchas voces que intentan distorsionar la verdad, pero solo aquellos que están firmes en la palabra podrán discernir lo que viene de Dios y lo que es falso. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría falsos profetas y falsas enseñanzas. La única manera de no ser engañados es conocer la verdad de la Escritura. El Espíritu Santo nos guía en la palabra y nos ayuda a entenderla. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto significa que no estamos solos en nuestro estudio de la Biblia. Cuando leemos la palabra con un corazón abierto, el Espíritu Santo nos ilumina, nos enseña y nos da revelación para aplicarla a nuestra vida. Por eso, debemos amar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón y vivir conforme a ella. No es suficiente conocerla de manera superficial, necesitamos hacerla parte de nuestro ser. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando la palabra está en nuestro corazón, nos guarda del pecado, nos da dirección y nos mantiene firmes en la verdad. Dios nos ha dado su palabra como un regalo precioso. Nos toca a nosotros decidir qué haremos con ella. Podemos ignorarla y vivir sin experimentar su poder, o podemos aferrarnos a ella y ver cómo transforma nuestra vida. La decisión es nuestra. La palabra de Dios no solo es una guía para nuestra vida espiritual, sino que también tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Cuando aplicamos sus principios, vemos cómo nuestras relaciones mejoran, cómo nuestra paz se fortalece y cómo enfrentamos los desafíos con una nueva perspectiva. No es simplemente un libro antiguo con historias, sino una revelación viva que tiene el poder de transformar nuestra realidad. Uno de los principios más importantes que encontramos en la Escritura es el poder de nuestras palabras. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir, de bendecir o maldecir, de traer vida o de traer muerte. Cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, estamos alineando nuestra vida con su verdad y abriendo la puerta a su poder. Muchas veces, los creyentes declaran palabras negativas sin darse cuenta del impacto que tienen en sus vidas. Expresiones como nunca voy a salir de esta situación, soy un fracaso, nada me sale bien, son semillas que se siembran en el corazón y que tarde o temprano darán fruto. Jesús dijo en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca, lo que significa que lo que hablamos es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Si queremos cambiar nuestra realidad, debemos empezar por cambiar nuestra manera de hablar. En lugar de palabras de derrota, debemos declarar las promesas de Dios. Cuando enfrentemos dificultades, en lugar de decir no puedo, debemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. En lugar de enfocarnos en la escasez, debemos declarar que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, Filipenses 4:19. Otro principio fundamental de la palabra de Dios es el poder de la obediencia. No basta con conocer la Escritura, es necesario vivir conforme a ella. Santiago 1:22 nos dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas personas leen la Biblia, pero no la aplican a su vida. Saben lo que dice Dios,
pero siguen tomando decisiones basadas en sus emociones o en lo que les parece mejor. La obediencia a la palabra de Dios no siempre es fácil. Habrá momentos en los que nuestra carne querrá hacer lo contrario de lo que la Biblia enseña. Pero cuando decidimos obedecer, aunque no entendamos completamente el porqué, vemos el respaldo y la bendición de Dios en nuestra vida. Un ejemplo claro es la historia de Pedro en Lucas 5. Después de haber estado toda la noche intentando pescar sin éxito, Jesús le dijo que lanzara las redes de nuevo. Pedro podría haber dudado, pero decidió obedecer y como resultado tuvo una pesca milagrosa. La obediencia siempre trae bendición. Puede que al principio no veamos el resultado inmediato, pero Dios honra a aquellos que toman su palabra en serio. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones sobre aquellos que obedecen su voz. Dice que serán bendecidos en la ciudad y en el campo, que su trabajo prosperará y que serán cabeza y no cola. Pero también advierte que aquellos que ignoran su palabra enfrentarán consecuencias. Otro aspecto esencial de la palabra de Dios es la fe. La fe es la llave que nos permite experimentar las promesas de Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es solo un sentimiento, es una convicción profunda basada en lo que Dios ha dicho. A veces, nuestra fe es puesta a prueba. Podemos enfrentar circunstancias que parecen contradecir lo que Dios nos ha prometido. En esos momentos, debemos decidir en qué vamos a creer, en lo que vemos o en lo que Dios ha dicho. Abraham enfrentó esta prueba cuando Dios le prometió un hijo en su vejez. Todo indicaba que era imposible, pero él decidió creer y como resultado vio el cumplimiento de la promesa. La palabra de Dios nos enseña que la fe se fortalece cuando escuchamos y meditamos en la Escritura. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más tiempo pasamos en la Biblia, más nuestra fe crece. Si sentimos que nuestra fe es débil, la mejor solución es sumergirnos en la palabra y permitir que renueve nuestra mente y espíritu. Además de fortalecer nuestra fe, la palabra de Dios nos da dirección. Vivimos en un mundo lleno de voces y opiniones, y si no estamos fundamentados en la Escritura, podemos ser fácilmente influenciados por ideas equivocadas. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que la palabra de Dios nos guía cuando no sabemos qué hacer, nos muestra el camino correcto y nos ayuda a tomar decisiones sabias. Muchas veces, las personas buscan dirección en lugares equivocados. Consultan a amigos, a la sociedad o incluso a sus propias emociones, sin darse cuenta de que la verdadera sabiduría viene de Dios. Proverbios 3:5-6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. La palabra de Dios también nos protege del engaño. En estos tiempos, hay muchas enseñanzas falsas y filosofías que intentan alejar a las personas de la verdad. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría falsos profetas y que muchos serían engañados. La única manera de no ser arrastrados por la mentira es conocer bien la palabra de Dios y estar firmes en ella. El Espíritu Santo juega un papel clave en nuestra relación con la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto significa que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia, nos da revelación y nos recuerda lo que Dios nos ha dicho. No estamos solos en nuestro caminar con Dios. Él nos ha dado su Espíritu para guiarnos y su palabra para fortalecernos. Cuando combinamos la lectura de la Escritura con una relación cercana con el Espíritu Santo, experimentamos un crecimiento espiritual profundo. En conclusión, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es nuestra guía, nuestra fortaleza y nuestra fuente de fe. Nos da dirección, nos protege del engaño y nos ayuda a vivir en obediencia. Pero no basta con conocerla de manera superficial, debemos hacerla parte de nuestro ser, meditar en ella día y noche y aplicarla a nuestra vida diaria. Dios ha hablado a través de su palabra y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en victoria. La pregunta es, ¿qué haremos con ella?
Podemos ignorarla y seguir viviendo conforme a nuestros propios caminos, o podemos aferrarnos a ella y ver cómo transforma nuestra vida. La decisión está en nuestras manos. La palabra de Dios es un regalo poderoso que nos guía, fortalece y transforma. No es solo un libro de historia o un conjunto de reglas, sino la voz viva de nuestro Creador hablándonos cada día. Cuando decidimos vivir conforme a ella, experimentamos su paz, su dirección y su bendición en cada área de nuestra vida. Hoy te animo a que no solo escuches la palabra, sino que la pongas en práctica. Permite que renueve tu mente, fortalezca tu fe y te lleve a un nivel más profundo en tu relación con Dios. No dejes que pase un solo día sin alimentar tu espíritu con su verdad. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, darle like, comentar y compartir con otros para que más personas puedan ser alcanzadas por la poderosa palabra de Dios. Juntos, llevemos el mensaje de esperanza y vida a quienes más lo necesitan. Dios te bendiga.